espiritual. Y para mí la parte espiritual tiene que ver con el reconocimiento de una fuerza mucho más profunda y mucho más grande que nosotros mismos y que lo que nos podemos explicar. O sea, hay un montón de cosas que no nos podemos explicar, desde también confiar en que existe algo más en este universo. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, no tiene estos vínculos alrededor de esta persona, él o ella, sanos? Me hace pensar un poco, no sé, en estas familias, en nuestras familias de origen muchas veces, cuando hay estos patrones o estas situaciones violentas o simplemente como de relaciones como muy tóxicas o destructivas, pues creo que si la persona no se siente como en ese espacio pudiendo ser como su mejor versión, siempre va a haber un ecosistema que esté disponible para ti con una vibración distinta y ofreciéndote algo. Yo empiezo a trabajar mi historia, por ponerte un ejemplo, ¿cuánto tiempo después ya voy a ver esos resultados? Siento que ayuda mucho, por lo menos en algunas personas que están empezando un trabajo terapéutico, como el hecho de tener una línea de tiempo. Cuando estamos hablando de trauma específicamente, de situaciones traumáticas, la narrativa no alcanza. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Yo soy Marión Cortina. Si en algún momento has hecho algún tipo de terapia o algún tipo de trabajo personal, en este episodio nos vamos a adentrar en dos cosas específicamente. La primera es en el tema de las terapias narrativas y cómo es importante la historia que nos contamos y cómo adoptamos esas historias y al final las volvemos en cierto sentido una realidad desde la historia que decidimos contarnos. Y vamos a adentrarnos en el poder que tiene el poder cambiar estas historias porque no son fijas, son completamente maleables ante exactamente el mismo episodio que te pasó en tu vida. Y otro segundo punto que nos vamos a adentrar mucho en este episodio es acerca de la terapia sistémica, de cómo podemos abordar, digamos, el problema, el conflicto, el obstáculo en el que estamos en este momento abordado desde diferentes perspectivas. Ahorita nos vamos a echar un clavado acerca de qué significa esa terapia sistémica y cuáles son las áreas que la aborda. Así que para adentrarnos en esta conversación riquísima, nuestra invitada del día de hoy es Sari Galico, que es una psicoterapeuta sistémica, especialista en terapias narrativas y colaborativas. Se ha dedicado a acompañar a lo largo de su vida a personas en su proceso de reconexión interna y de sanación emocional. Tiene un enfoque integral y su trabajo busca empoderar a sus pacientes para vivir con mucho más autenticidad y bienestar desde su esencia. Es miembro del Consejo de AMED, conferencista muy activa, y Sari promueve una visión, digamos, multidimensional de la salud que integra mente, cuerpo, emociones y espíritu para poder prevenir enfermedades y transformar nuestra vida. Así que, Sari, bienvenida a este espacio. Qué gusto que por fin se acomodaron las agendas. Ya sé, se nos dio. Estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí contigo. Es recíproco, es recíproco. A mí, Sari, me encantaría abrir este episodio un poco con, como viste, 2 días antes del episodio puse en las historias de Instagram si tenían alguna pregunta para los invitados de esta semana. Y casualmente la que tuvo más preguntas de todos fuiste tú. Así que había muchísima curiosidad de varias cosas, pero una de las preguntas más recurrentes era: ¿qué significa la terapia sistémica? ¿Y cómo defines este enfoque y por qué lo hace tan transformador? Ok. La terapia sistémica, o llamada más bien terapia sistémica familiar, tiene ciertas características distintas a otros tipos de intervenciones o psicoterapias. Entre ellos, yo te diría las cosas principales en lo que se diferencia es el rol del terapeuta. En la terapia sistémica, el terapeuta no es como una autoridad moral ni un consejero que tiene la verdad, sino es un acompañante, un testigo y un facilitador humano y neutro para acompañarte a abrir tu proceso. Esa sería la primera cosa que hace a la terapia sistémica un poco distinto y que creo que se parece un poco también al rol del terapeuta en la terapia humanista. Otra cosa fundamental y vital es la óptica sistémica. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Lo platicábamos un poco. Normalmente estamos acostumbrados a ver una situación desde un enfoque lineal. ¿Qué significa esta linealidad? Que vemos cuando existe una situación o un problema, nos vamos a, seguro está sucediendo por
una causa. Y en el enfoque sistémico nos invita a una mirada mucho más circular, desde esta mirada de abrir las múltiples posibilidades desde dónde puede estar ocurriendo esta situación. Y esto siempre mantiene como en un punto importante a las relaciones que están alrededor, a la relación de pareja, al sistema familiar, a la comunidad que está alrededor de esa persona y cómo eso está constantemente afectando la vida y las dinámicas que está viviendo la persona. Y otra cosa también que es muy característico de este enfoque es que se centra mucho y observa mucho cómo es la comunicación, ¿ok? La comunicación y las interpretaciones en esta comunicación, porque muchas veces nuestros problemas tienen que ver con las interpretaciones a la comunicación. Entonces, desde la terapia sistémica familiar se trabaja mucho en cómo está la comunicación y cómo se retroalimenta dentro de un sistema. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ponernos estos lentes sistémicos en la vida en general, la visión nos ayuda como a ampliar y abrir, como te decía un poco, si lo pensáramos como en algo de medicina tradicional o de un doctor. Cuando tú vas al médico quizá por un dolor de panza y el médico solamente te explora esa zona del cuerpo y nada más se centra en ese síntoma y en darte como un remedio para el síntoma, pero nunca te pregunta cómo está siendo tu respuesta al estrés, cómo has dormido, si estás teniendo alguna situación en tus relaciones, claro, ¿no? O qué cambios ha habido en tu vida, en tu alimentación, y simplemente, sí. ¿Me explico? Entonces, totalmente. Visto como desde un espacio emocional, sería como la posibilidad de abrir el panorama y poder comprender al ser en todas estas esferas que lo van acompañando a lo largo de su vida. Claro, que al final se vuelve un enfoque mucho más completo, ¿no? Es como, por ejemplo, si vas a tratar ansiedad, ¿no? Una parte es, puedes tratar ansiedad desde las emociones, pero ¿qué pasa también desde la parte física? Si tu microbiota intestinal no está bien, vas a tener cierta sintomatización de ansiedad que se arregla también con tener probióticos y una limpia intestinal, ¿no? O, por ejemplo, desde otro lado psiquiátrico. Entonces, son diferentes ángulos para poder tratar la misma cosa que se vuelve más efectivo cuando das ese enfoque integral. Exactamente. Y hoy sabemos, o sea, hoy apenas hace no muchos años, pero se está hablando como de esta correlación y de entender al ser en este espacio integral. Entonces creo que desde esta visión realmente podemos lograr cambios mucho más profundos. Totalmente. Y en este enfoque de mente, cuerpo, emociones y espíritu, ¿qué tan importante ves que es la conexión espiritual en la sanación emocional? ¿Y qué papel ha jugado en los cambios más profundos que has visto en tus pacientes? Creo que yo empezaría respondiéndote qué significa para mí, ¿no? La parte espiritual. Y para mí la parte espiritual tiene que ver con el reconocimiento de una fuerza mucho más profunda y mucho más grande que nosotros mismos y que lo que nos podemos explicar. O sea, hay un montón de cosas que no nos podemos explicar, desde también confiar en que existe algo más en este universo. Y tiene mucho que ver también con la fe, con conectarnos como con un espacio de creer en esto mucho más grande. Y entonces yo te diría que tiene todo que ver en un proceso de sanación, porque desde este espacio espiritual también es que liberamos y soltamos como muchas de las cargas que traemos porque confiamos en que está esta fuerza siempre ahí presente, como sosteniendo. Y cuando lo conviertes también eso en prácticas, pues la gente que tiene como estas prácticas de fe o que se conecta con algunos rituales espirituales, que existen muchos, ¿no? Sí. Si quieres ahorita platicamos de algunos, pero que también pues hacen de la sanación un proceso mucho más completo, ¿no? Y abren otras posibilidades. O sea, por ejemplo, yo te voy a contar una anécdota personal, pero yo, como te he contado y nos conocimos hace un tiempo, yo crecí aquí en la Ciudad de México toda mi vida y hace 5 años me mudé a vivir a Valle de Bravo. Y yo personalmente era una persona mucho más miedosa en la ciudad, ¿no? Y me trabajo, yo siempre como psicoterapeuta me estoy trabajando a mí, ¿no? Porque... Obvio, es parte del chamba. Exactamente. Sí. Pero una de las cosas que más me ayudó a trascender la parte de los miedos fue conectarme con el bosque que tengo ahora atrás de mi casa. Un bosque hermoso en el que voy y me pierdo y me conecto con la naturaleza y realmente desde un sentido como muy profundo son esas caminatas, pero perdí como el miedo cuando entendí que soy yo una parte como de ese ecosistema, que no estaba yo separada, ¿no? Y entonces, o sea, yo te hablaría como de una práctica espiritual, por ejemplo, eso que me ayudó a trascender ese miedo. Entonces volvemos a lo mismo, si entendemos la vida como un todo, entonces la práctica espiritual se vuelve
importantísima y una pieza vital para hablar de bienestar o de sanación. Claro, claro. Una pieza sumamente fundamental, no solo en el sentido de poder sentir ese apoyo, ese cuidado, esa protección, sino también creo que influye mucho en esta sensación de conexión, ¿no? Exactamente. De cómo estamos conectados y cómo nos sentimos conectados hacia la vida, hacia, llámale la energía creadora, Dios, diosa, el universo, cosmos, como le queramos llamar, pero creo que también ahí influye mucho en estos diálogos que vamos teniendo con esa parte más trascendental, por así llamarla, ¿no? Y creo que la espiritualidad también nos invita a vivir más desde la confianza y desde el amor. Y desde ese lugar también aprendemos a desconectarnos un poquito más del miedo, ¿no? Sí, 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 a poder mover del miedo hacia el amor, ¿no? Exacto. Y hablando en términos de conexión, hoy en día vivimos en un mundo hiperconectado digitalmente, ¿no? Pero también en un mundo emocionalmente bastante desconectado. ¿Cómo afecta la falta de conexiones humanas al bienestar emocional de las personas que ves en consulta? ¿Y cómo ha ido cambiando a lo largo de estos años? Sí, creo que nos estamos ahorita enfrentando actualmente con un montón de cambios que tienen que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial, con cómo las generaciones de nuestros propios hijos están como consumiendo mucho más horas sedentarias y mucho más horas de estar conectados en la tecnología, pero yo lo que te diría es que, curiosamente, cuando, por ejemplo, hablamos de trauma, sabemos que el predictor número 1 es la falta de conexión o las relaciones. Y sabemos también que la cura o el antídoto es lo mismo, son las relaciones. Entonces yo lo que te diría es que el centro de todo está en las relaciones. En los estudios que se han hecho, por ejemplo, de las personas más felices del mundo, de las principales cosas que nos hablan es de cómo están relacionados con otros seres humanos. Y creo que tenemos un gran reto como humanidad en este momento y también desde este espacio de la psicoterapia, de regresar a la parte como más natural que tiene que ver con cómo nos conectamos con otras personas, ¿no? Pero creo que si bien es un reto al que nos vamos a seguir enfrentando, tenemos que tener como mucha claridad y mucha conciencia de que ahí están las respuestas del ser. Claro, claro. Y algo que me parece fascinante es cuando es un temazcal aquí en México, ¿no? Esta práctica de hace muchísimos años. Justo cuando entras al temazcal lo que pides es por tus relaciones. Voy a regresar a la madre tierra, ¿no? A esta matriz, a trabajar mis problemas, mis temas y específicamente enfocado en mis relaciones. Es poner esa intención. Y dices algo hermoso porque creo que para entender al individuo no podemos nunca dejar de ver al colectivo. O sea, el individuo no es individuo sin colectivo y el colectivo no es colectivo sin lo individual. Entonces es una parte que va relacionada todo el tiempo y que cuando estamos conscientes de eso, pues lo cuidamos y lo atesoramos mucho. Y para todo el tema que tiene que ver con bienestar y con salud mental, también sabemos que muchas intervenciones terapéuticas que funcionan, hoy funcionan teniendo como muchos testigos y muchos acompañantes de los procesos. Hoy por eso se habla mucho de los grupos de apoyo en las distintas, hasta intervenciones médicas, cuando se habla de testimonios, cuando se habla de personas que están atravesando lo mismo, cómo estas comunidades nutren el espacio y ayudan mucho más a superar episodios difíciles y dolorosos. Entonces yo prácticamente te diría que ahí está todo. Claro. ¿Y qué pasa si una persona, por ejemplo, no tiene estos vínculos alrededor de esa persona, él o ella, sanos? ¿Qué pasa en ese caso? Estás preguntando algo muy, muy profundo e interesante. O sea, creo que cuando me hace pensar un poco, no sé, en estas familias, en nuestras familias de origen muchas veces, cuando hay estos patrones o estas situaciones violentas o simplemente como de relaciones como muy tóxicas o destructivas, pues creo que si la persona no se siente como en ese espacio pudiendo ser como su mejor versión, siempre va a haber un ecosistema que esté disponible para ti con una vibración distinta y ofreciéndote algo. Entonces, desde esta búsqueda de tú estarte diferenciando desde ese espacio, ya estás tú encontrando algo en ti, ¿no? Que te hace diferente de ese lugar y que probablemente te va a hacer encontrar este tipo de relaciones en otros espacios, muchas veces en amistades, muchas veces en colegas, ¿no? No siempre tiene que estar como ahí en la familia, pero pues si no te sientes a gusto en ese espacio y no te está conteniendo y no te está sosteniendo,
siempre hay muchas cosas que puedes trabajar internamente tú Claro. para entender qué te está pasando en esos espacios y cómo resonar en otros lugares Sí. que te nutren y que te den eso que estás buscando, ¿no? Totalmente. Una pregunta, en términos de psicoterapia, ¿existe también o cuenta al mismo nivel o es igual de importante las relaciones con algo que no son personas? Por ejemplo, las relaciones con la conexión con la naturaleza, por ponerte un ejemplo. Las relaciones con los libros. Hay gente que dice, oye, yo tengo unos vínculos cercanos tóxicos que prefiero no estar viendo y yo encontré mi refugio en los libros, por darte un ejemplo. ¿Es igual de importante o simplemente por no ser seres humanos, como que tiene un impacto distinto, una conexión distinta? No, definitivamente tiene un impacto distinto y tiene una conexión distinta. O sea, creo que te diría yo que son como dos cosas muy diferentes. Una es como cuando tenemos también un propósito muy claro y nos conectamos con distintas cosas que no necesariamente son personas y somos muy apasionados, por ejemplo, a la lectura y encontramos en ese momento espacios maravillosos de desconexión, de flow y de virtud y de aprendizaje, que eso nos nutre en lo individual, pero todos los seres humanos necesitamos de otros seres humanos, de otros seres para nutrirnos, de otros seres para crecer, de otros seres para impulsarnos. Entonces lo que yo te diría es que si estás cultivando las dos partes, vas a encontrar mucha riqueza. Si solamente estás cultivando una parte que tiene más que ver con, no sé, tu intelecto o tu pasión o tu propósito, pero desconecta de la parte relacional, pues me llamaría la atención pensar cómo esas personas sobreviven, así tal cual, Claro, hablando sí, de sobrevivencia, hablando de algo biológico que necesitamos de la conexión de otros seres humanos, ¿no? Muy interesante. Y brinquemos un poco a este tema de tu especialización de la terapia narrativa. En términos coloquiales, ¿qué es la terapia narrativa? Ok, la terapia narrativa se centra en observar las historias que nos contamos sobre los episodios o sobre nuestra propia vida. Esas historias lo que hacen es crear identidades, porque al final del día somos todas estas historias que nos vamos contando de quiénes somos. La terapia narrativa lo que busca es, por medio de estas narraciones, concientizar, abrir y engrosar esas historias para encontrar historias alternativas. ¿Qué son las historias alternativas? Ahí te va. Las historias dominantes son como si tú te imaginas que nuestra vida es una película. En esa película tuvimos que hacer una edición y esa edición es la historia que predomina, la historia dominante que nos contamos y que recorremos una y otra vez. Pero existieron miles y miles de momentos que también sucedieron y que también estuvieron en ese filme de nuestra vida, pero que no los tenemos puestos ni acomodados en esas historias, y esas se llaman las historias alternativas, que son otras historias que no son nuestra historia que nos contamos todo el tiempo. Y en esas historias muchas veces encontramos nuevas posibilidades. Entonces yo te diría que la terapia narrativa lo que hace es ayudar a los seres humanos a hacer una nueva edición de su propia película y de su vida. Y lo que hace con esto es abrir a la posibilidad de verte en otras identidades y en otras historias. En otro lado de la historia, que también pasó, ¿no? Ahora, estas narrativas, ¿cómo se basan? ¿Se basan en el impacto emocional? ¿Se basan en la memoria de lo que te acuerdas o no te acuerdas? O sea, ¿qué características tiene de por qué acabamos contándonos esa historia? Ok. Está una parte que son los sistemas de creencias, que son un poco estos lentes con los que fuimos criados, con los que traducimos nuestro mundo, que eso se da normalmente por el contexto y por los cuidadores. Y están la serie de vivencias que tuvimos desde la niñez, que sabemos que hay una parte, que el 95% se van al inconsciente y el 5% queda nada más en la conciencia. Y tenemos como algunas anclas emocionales a esos recuerdos que vamos eligiendo y que vamos metiendo de alguna manera a esta edición. Entonces, seleccionamos de una manera no tan consciente esas historias que de pronto ya se refuerzan con el tiempo y que son las que predominan y las que nos seguimos contando. Claro, entonces dirías que la materia prima de lo que hace esa selección serían también las creencias que tenemos. Las creencias influyen, pero realmente yo te diría que tiene más que ver con las emociones que estuvieron presentes en esas historias, que marcaron de alguna manera distinta esos episodios o esos momentos, que eso es lo que hace que las seleccionemos inconscientemente. Ya. Interesante, porque hay varios estudios de, por ejemplo, no sé, 3 hijos que al mismo tiempo les dan una noticia
Puede ser desde lo más como no tan trágico, pero tipo que se van a ir a vivir a otro lado. Y cada uno de los tres hijos se acuerda de una historia distinta de cómo fue lo que les dijeron, cuánto tiempo tuvieron para agarrar sus cosas, cómo se fueron, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando era la época de Hitler en Alemania, también hay varias investigaciones hechas de las personas que se salieron así de tienes 2 horas para salirte porque va a empezar a pasar esto con los campos de concentración y personas te narran situaciones distintas. Entonces, ¿cómo explicas eso? O sea, cada uno tuvo su diferente emoción. Por supuesto. Cada quien experimenta. En primeras, bueno, nos diferenciamos todos los seres humanos Sí. como si fuéramos una huella digital, ¿no? Entonces, no, cuando me preguntan un poco cómo son tus intervenciones, ahorita te contesto lo que te iba a decir, pero yo hablo mucho como de un tailor-made, porque al final cada persona, su mundo emocional Claro. es distinto, aunque hayan ciertas cosas que nos hacen parecidos, como por ejemplo que todos tenemos acceso a emociones, pues venimos desde diferentes hogares, contextos, programación, sistemas de creencias, respondemos de diferente manera a las adversidades, tenemos diferente sensibilidad ante las situaciones que suceden y creo que todas esas cosas, por más de que seamos hermanos o humanos, ya nos hacen diferentes, Claro, ¿no? Tú sí. tienes 3 hijos, yo también tengo 3 hijos y lo que te puedo decir es que te podría narrar perfectamente cómo encuentro las diferencias entre cada Claro, uno. cada Al uno. final el contexto realmente nunca es el mismo, porque por ejemplo, a ver, mi versión de mamá con mi primera hija no se parece nada a mi versión de mamá con mi último hijo, ¿no? Entonces, estás hablando que ahí, aunque les tocó la misma mamá, no les tocó No la les misma tocó. mamá. Claro, y ¿no? la relación que tiene cada uno contigo es una relación con una mamá distinta. Exactamente. Y entonces en esas diferencias, pues está que cada quien interpreta y va agarrando como Sí. esos episodios y esos pedacitos que significaron en ese momento un espacio emocional, ¿no? Claro. Que a lo Sí. mejor para una persona pudo representar algo completamente Sí. traumático y para otra persona pudo representar algo Una oportunidad increíble. Exactamente. ¿No? Y eso también tiene mucho que ver con todo esto que te cuento de cómo estamos, pues, hechos por dentro. Claro. ¿no? Ahora, ¿cómo podemos adentrarnos en encontrar esas historias alternativas que nos construyan para bien? Ok. ¿Qué técnicas o qué herramientas hay? Sí, bueno, primero que nada, esto es en un contexto terapéutico con un especialista que puede ayudarte como a explorar y acompañar tu proceso de una manera delicada, despacio y cuidadosa. Eso siempre lo menciono porque existen muchas técnicas que cuando las escuchamos las queremos de alguna manera llevar a cabo, ¿no? Pero siempre tiene que haber como esta presencia de la persona y el experto que te va a acompañar a explorar y a desmembrar como todas estas historias que fueron pasando. Pero, por ejemplo, te lo voy a poner como en un ejemplo. Llega a consulta una mujer de 35 años y llega con el problema, su problema, ¿no? Que viene a platicar, o lo primero que dice es, soy una mujer fracasada en el amor, ¿no? Entonces, lo primero que hace la terapia narrativa y desde esta óptica es entender al problema como problema. O sea, vamos a hacer una diferenciación entre el problema y la persona, ¿no? O sea, que el problema no es tu identidad. Que el problema no eres tú, el problema es el problema y tú eres tú, ¿no? Entonces empieza desde jugar con esta diferenciación de lo que es el problema desde lo verbal, desde lo que vamos construyendo con lo que vamos reinterpretando. Entonces probablemente el terapeuta puede regresarle como entiendo que estas relaciones amorosas se han sentido como un fracaso en tu vida, ¿no? Te das cuenta cómo le quita como a ella el peso de tú Claro. eres un fracaso. Entonces, lo primero que se hace es separar a la persona Sí. del problema. Después se busca algo que en terapia narrativa se llaman eventos excepcionales. Entonces, le podemos preguntar a esta mujer, entendiendo que ha tenido algunas historias de desamor o de fracaso, si recuerda alguna vez alguna relación en donde se sintió plenamente amada y valorada. Entonces ahí estamos encontrando las excepciones. Por lo general, todas las personas encuentran estas excepciones, Claro. que son estas historias también alternativas que van apareciendo ahí. Y entonces resulta que en estas exploraciones y conversaciones la mujer va a encontrar alguna relación donde ella sí se sintió como en este espacio. Entonces, después de eso podemos pedir que haga una narración, ¿no? de cómo se sentiría
ella estando dentro de una relación con estas características, armónica, donde se sienta valorada. Y entonces ella, desde esta narración, empieza a construir también una nueva posibilidad de una nueva identidad, ¿no? Y muchas veces lo que se hace también es trabajamos mucho como con ciertos rituales en la terapia narrativa que, por ejemplo, escríbele una carta a esta mujer que se vería en una relación sana. ¿Okay? Y ahora esta carta se la puedes leer a alguna amiga tuya, se busca también que haya como testigos alrededor del proceso. Entonces estoy poniendo como un ejemplo y como un ejercicio como a lo mejor un poco concreto para que la audiencia un poco entienda de qué se trata. Pero si te das cuenta, lo que busca un poco es desmembrar, desarticular esas historias que predominan y que muchas veces las personas se creen que son esas situaciones. Claro. Y bueno, y ahí encontramos muchas creencias como no sentirse suficientes, no sentirse amados, no sentirse valorados. Y entonces por medio de esta exploración podemos reconfigurar y resignificar estas historias. Ahora, me es muy importante explicar y que la audiencia también escuche que cuando estamos hablando de trauma específicamente, de situaciones traumáticas, la narrativa no alcanza. No alcanza porque cuando, por ejemplo, estamos hablando, no sé, de una situación de abuso, no va a ser simple poder resignificar ese episodio. O sea, probablemente vamos a poder entrar en ese espacio de dolor, pero hay una cuestión completa en el sistema nervioso, en lo que queda en el cuerpo, ¿no? Que el abordaje va a tener que ser mucho más profundo y desde otros aspectos y desde otros lugares. Entonces, usamos la terapia narrativa también dependiendo un poco de qué es lo que trae el paciente a la sesión. Claro. Y ahora, con el tema, con las historias que nos contamos, ¿qué tan común es estar cumpliendo la profecía autocumplida? Porque de algo de lo que he investigado es que la profecía autocumplida es cuando tienes miedo de que algo te pase, ¿no? Y entonces te lo repites tantas veces, que entonces al final inconscientemente actúas para que te pase, porque prefieres el costo de que te pase esa acción a el costo a no confiar en ti, a no sentirte loca de que todo te lo imaginaste. Entonces muchas veces como, oye, no sé, por ejemplo, me da mucho miedo que, o sea, un ejemplo, que me van a pintar el cuerno, te lo estás repitiendo y haces algo conscientemente donde eventualmente, por ejemplo, pasa que te pasa eso y dices, ¿ves? Yo siempre lo supe, yo siempre lo intuí, ¿ves? Yo tengo razón y un poco como que te acerca a esa conexión contigo misma. Entonces, la profecía autocumplida en las historias que nos contamos me parece fundamental. Por supuesto, y si es algo que aplica, si lo piensas un poco también desde la física cuántica, ¿no? Es como en dónde está tu centro de atención y de captación. Claro, donde está tu atención, está tu energía. Exactamente, y si tu miedo está todo el tiempo en ese espacio, no nada más está tu miedo, también está tu atención, ¿no? Y probablemente vas a encontrar y vas a confirmar esa escena. Claro. Que te refleje ese campo en donde está puesta tu atención. Claro, una visión que en algún momento tuve que me explicaba mucho este tema de lo de física cuántica, de cuando estás teniendo un miedo, visualizando algo, este tipo de cosas, yo lo vi como si tuvieras un tablero, imagínate un juego de mesa, y en ese juego de mesa pasa todo lo material, ahí estamos tú y yo y platicando aquí en un podcast, etcétera, etcétera, y entonces todo lo de la parte de abajo, que le pueden llamar de muchas formas, el espacio alternativo, la materia, el vacío, o sea, tiene 1000 nombres, cualquiera que se le llame, abajo yo a veces lo veo como si tuvieras un magneto. Y entonces el magneto, tú estás vibrando, imagínate que tú y yo estamos acá y el magneto lo tienes más hacia la izquierda porque estás pensando en cualquier cosa. Entonces eventualmente desde esa parte energética empiezas a jalar la materia a que se junte con esa línea del tiempo donde estás poniendo tu magneto. Me encanta cómo lo estás explicando. yo te voy a decir cómo me lo he explicado, pero en un ejemplo súper concreto y a lo mejor muy básico, pero por ejemplo, no sé si tuviste como esta situación de antes de estar embarazada, en el mundo no había embarazadas. Y cuando de repente te embarazas, todo el mundo empieza a traer carreolas. A ver, ¿qué quiere decir? Que la gente, o sea, que donde tú estás puso otros personajes y está cambiando, que realmente tu atención te llevó a ese campo, que ahora eso es lo que tú ves. Claro. Pero si te fijas, y entonces cuando hablamos de eso también podemos entender así el sistema de creencias, porque entonces el sistema de creencias es ese lente con el que yo veo el mundo, y esa es mi traducción. Claro, ¿no? O sea, y ese lente te va a estar confirmando
tus creencias y lo que crees, o sea, se vuelve un círculo vicioso. Tu Exactamente. creencia son los lentes con los que ves el mundo y eso hace que te estés autoconfirmando que tus creencias son ciertas. Exactamente. Entonces Ahora, vives en una trampa de la realidad, en cierto sentido. no todos los sistemas de creencias son malos, ni todos los Sí. sistemas de creencias se tienen que transformar, porque los sistemas de creencias también tienen que ver mucho con los valores que aprendimos y con estas traducciones del mundo de cómo nos aprendemos a mover y cómo percibimos la realidad. ¿Cuándo es realmente cuando tenemos que cambiar alguna creencia? Bueno, cuando hay alguna creencia que ya no va acorde a la identidad que estoy yo queriendo formar y ya no es vigente. Entonces ahí es cuando esa creencia me va a empezar a hacer muchísimo ruido y me voy a tener que dar la tarea de observarla, porque bueno, Claro. cambiarla es todo un trabajo, pero lo más difícil es observarla. Observarla y hacerla consciente. Darte cuenta. Exactamente. Como esta frase de que el pez no se da cuenta de que tiene agua alrededor. O sea, estás tan metido en el agua que ni ves, ¿no? ¿Cuál es esa historia? Ahora, una vez que ya logras identificar en la terapia cuál es esa historia, ¿no? ¿Qué sigue? Ya la vio el paciente. Ya por fin llegó a esa, ¿no? Esa concientización Sí. de que existe. ¿Cuál es el siguiente paso? Construir una identidad distinta. O sea, en esta reconfiguración puedo, de alguna manera, resignificar esos episodios, ¿no? Ahorita si quieres te lo explico con un ejemplo más concreto. Y de otra manera, con esta nueva versión que estoy liberando y con estas nuevas historias que están emergiendo alrededor, puedo construir yo distintas identidades. Y esas identidades, pues realmente son reconocerme desde otro espacio y poder a lo mejor crear cosas que desde esa identidad en donde yo estaba y desde la historia que me contaba, no era posible. Y eso también nos pasa como muchas veces en la relación con nuestros papás. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mi mamá, que es una mamá como muy desestructurada y como pues, de alguna manera yo sentí como un poco de caos en mi infancia y un poco la resignificación que he tenido con eso. Me he ido mucho como también a conectar con la diversión que implicó ser criada por mi mamá, ¿no? Y entonces es un poco cambiar ese espacio y esa creencia de a lo mejor todo lo caótico o el desorden, ¿no? Por esta creencia de, bueno, también fue una mamá completamente divertida y vivir de esta manera a mí me hizo también estar en este y este otro espacio. Y entonces también romper un poquito como con esa creencia me acerca más a poderme relacionar con ella desde un espacio quizá más compasivo, quizá más abierto. Entonces también podemos resignificar como un poco el espacio relacional, sobre todo con nuestras familias de origen, que ahí está toda la chamba, ¿no? O sea, que cuando venimos a terapia, normalmente te diría que el 99% de los pacientes, si no es que el 100%, traen algún tema con alguno de los padres, si no es que con los dos, ¿no? O llegan con algo que chance nada que ver y resulta que está relacionado con los papás, ¿no? Exactamente. Entonces yo te diría que una vez que encontramos como estas excepciones, una vez que sabemos que el problema no somos nosotros, que el problema es el problema, una vez que ampliamos el ancho de banda de estas historias, pues realmente empezamos a conectarnos con una parte mucho más auténtica de quiénes somos. Empezamos quizá a crear desde el miedo y a transformarnos. Y a ver, estoy hablando de hilos muy delicados, ¿no? Y evidentemente no, o sea, si no es magia, ¿no? Son procesos. Sí. Eso es lo primero que siempre yo le digo a mis pacientes cuando llegan. Proceso. Vamos a traducirlo como algo que va a ir moviéndose como olas, como una espiral, como algo que se va a ir modificando a lo largo del tiempo, que no va a ser lineal. Y entonces cuando entramos y nos adentramos en un proceso, realmente es que podemos hacer estos cambios profundos. Claro. Ahorita yo te lo estoy contando en un ejercicio que a lo mejor nos tardamos 2 minutos en desmembrar. Totalmente. Quizá esto desde un espacio terapéutico llevaría meses para sí. entrar en esos espacios y para entrar en esas historias y para realmente como poder hacer esta reconfiguración y reedición de cómo las personas quieren vivir su vida. Totalmente. Además, algo que creo que es muy interesante es siempre ante una historia hasta un objeto, tienes diferentes puntos de vista. Entonces, por ejemplo, imagínate que tengamos un triángulo alargado aquí enfrente de nosotros. Si tú lo ves desde frente y genera una sombra atrás, si lo ves desde el ángulo de frente, vas a tener en la sombra un triángulo. Si tienes la cámara con luz desde el lateral, vas a ver un rectángulo. Si tienes la cámara desde un lado diagonal, vas a ver un trapecio. Es exactamente el mismo objeto,
Pero si tú lo ves desde diferentes lados, oye, es un trapecio, es un triángulo, es un rectángulo, son todas esas cosas al mismo tiempo. Creo que es mucho aceptar el tema de la dualidad, de que todas las historias tienen lo bueno y lo malo. Y tienen sus polaridades y tienen sus ángulos y sus aristas de una forma distinta. Y creo que está muy interesante la terapia a través de acompañamiento, profesionalismo, obviamente creatividad, de llegar a observar partes de esa historia que también pasó, que es real, pero por X o Y razón, en ese momento no adoptaste esa historia y hay otra posibilidad que te puede llegar a construir mejor al contarte otra historia desde el otro ángulo de algo que sí pasó también. Por supuesto. Y también también nos enfocamos mucho como en buscar cómo esas experiencias te dieron o construyeron resiliencia. Claro. Y entonces ahí también entendemos, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de esta reedición, la gente siempre tiende a querer borrar como las cosas dolorosas. Y entonces no se puede borrar eso porque eso es lo que te hace ser lo que eres hoy. Claro. Sin ese dolor no hubiera habido esa transformación, ¿no? Y me encanta como el ejemplo que dices. No sé si te ha pasado que tenías una película de tu infancia o de tu pubertad en la que estabas muy clavada y que la viste muchísimas veces, ¿no? Y de repente la ves en tu vida adulta y es otra. película, ¿no? Lo entendiste en 1000 ángulos distintos. Exacto. ¿No? Sí. O hasta a veces dices, ¿cómo? O sea, qué boba película, sí. Cómo yo estaba tan enganchada y cómo la miraba. Entonces, no quiere decir que la película cambió, quiere decir que regresamos al mismo lugar con otros ojos. Claro. Y esa es un poquito la metáfora de la terapia. Sí, totalmente. Ahora, una vez que ya, digamos, tienes identificada la historia y empiezas a trabajar en la historia, aproximadamente ¿cuánto tiempo, tarda de cuando ya estás empezando a trabajar la nueva narrativa y se materializa? Okay. O sea, ya lo ves ya activamente en la vida del paciente. Ok, no me gusta hablar de tiempos porque realmente lo que yo te puedo decir a lo largo de los años que llevo es que he visto de todos los sabores posibles y con todos los resultados distintos, pero lo que yo sí te puedo decir es que si la persona se conecta realmente con ese proceso, con esa transformación, con eso que quiere cambiar y empieza también a encontrar registros contrarios, ¿no? Porque una de las prácticas también que tienen que ver con esto es, ok, ya que viste, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a desarticular la creencia de la escasez, por ejemplo, no sé. Y entonces, ¿cómo puedes como acceder a esta parte tuya abundante? ¿No? Entonces, es muy difícil como materializar o como lograr eso. Pero entonces vamos a encontrar registros completamente opuestos a lo que retroalimentaba tu creencia de la escasez. Por ejemplo, en tu escasez a lo mejor estás viendo el precio de cada platillo. Okay, quiero que te avientes un clavado a buscar el registro contrario de eso y te aventures en la experiencia, ¿no? Sí. Y entonces prácticamente es también incentivarlos un poco a atreverse a pararse en estas nuevas identidades. Claro. Y resulta el paciente que me llama y me dice, compré un viaje, me llevo a toda mi familia, no me he fijado ni siquiera cuánto costó, ¿no? Y estoy desarticulando como un poco esta creencia. Entonces, más que un tiempo como tal, yo te diría que dentro de este proceso el tiempo es algo completamente relativo, el tiempo es algo completamente personalizado al paciente, a sus condicionamientos, a las historias que tan profundas, a las emociones. Desde 2 semanas hasta varios años. No te diría 2 semanas en la realidad, porque... Meses. Sí, meses. Te empezaría hablando de meses, o sea, de un espacio de meses. Entiendo que es la chama de cada quien, pero luego creo que es distinto cuando sabes y dices, bueno, si yo empiezo a trabajar mi historia, por ponerte un ejemplo, ¿cuánto tiempo después ya voy a ver esos resultados? Siento que ayuda mucho, por lo menos en algunas personas que están empezando un trabajo terapéutico, como el hecho de tener una línea de tiempo. Sí. Como que les da cierta, ok, vale, voy a invertir, te voy a inventar 6 meses a la terapia y de ahí veo, ¿no? Analizo cómo estoy, etcétera. Sí, yo ahí lo que te diría es entender qué es lo que estás buscando cambiar, o sea, entender realmente profundamente, y más que qué estás buscando cambiar, cómo te quieres sentir. Claro. O sea, porque normalmente la gente cuando quiere hacer estos movimientos es porque se conecta con la emoción que quiere sentir en esa identidad, ¿no? O sea, entonces, a ver, si estoy... queriendo encontrar una relación amorosa, virtuosa y sentirme en pareja y tener la relación más chida del mundo, ok, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué estás queriendo sentir? ¿No? Claro. Normalmente las personas, pues ahí es donde encontramos también muchísima profundidad. Sí. Me quiero sentir valorada, me quiero sentir mirada, me quiero sentir acompañada, ok.
Entonces, a lo mejor también podríamos cambiar las reglas rígidas que te estás contando para llegar a acceder a esa emoción. Claro. A lo mejor sentirte querida, validada, lo podemos empezar a hacer antes de llegar a esa relación, ¿no? Con distintas cosas. Entonces, sí, Claro. yo te hablaría eso. Si el tiempo es relativo, me gustaría hablarlo como en meses. Y muchas veces hay personas que les caen unos 20 fuertísimos rápidamente. O sea, con la psique ahí sí es como muy difícil entender la temporalidad. Claro, cada quien. Y ahora mencionaste un tema muy interesante porque me muero la curiosidad de hacerte esta pregunta. Por ejemplo, o sea, parte del trabajo terapéutico es vamos a trabajar en estas emociones, creencias, narrativas, ¿no? Y luego, poco a poco empiezas a ver cómo se ve en la materia, ¿no? Cierto tiempo después. Ahora, si te vas a, no sé, toda la literatura que hay de, llámale colapsar, manifestación, llámale una rama, porque no es todo acerca de la mecánica cuántica, y todo este tipo de cosas, muchos te empiezan a decir, siente lo que se siente. Por ejemplo, en este caso que dijiste, ya sentirte querida, ya sentirte valorada, ya sentirte en una relación o ya sentirte con la abundancia, ya sentirte que estás comprando los boletos de avión, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando tú abordas primero desde la emoción, la materia se alinea ahí. Okay. Eso en cierto sentido, en términos terapéuticos, no se puede leer como un atajo. ¿Pero qué opinas de eso? Me la estás poniendo difícil y te voy a explicar por qué. Porque además de toda la parte de psicoterapia, pues soy una gran curiosa y me encanta de lo que estás hablando, ¿no? Por ejemplo, como Joe Dispenza habla también como de estas anclas emocionales, ¿no? Entonces visualiza cómo te quieres sentir. No importa que no puedas observar exactamente qué es lo que tiene que pasar, visualiza. Y yo creo que eso también hay como un tema de programación neurolingüística que está implícito ahí, ¿no? Entonces, estas visualizaciones, claro que podemos empezarlo a gestar y a crear. Eso no está peleado con el proceso terapéutico de pasar por todos estos filtros y de pasar por estos espacios incómodos. Entonces, si me preguntas, yo creo que te diría que hay una correlación del todo. Claro, que sería un tema sistémico como arrancamos el episodio. Exactamente. De que empieza a visualizar por ahí, pero además haz tu chamba terapéutica, pero ¿no? Además ponte acciones claras, ¿no? Que estés haciendo para llegar ahí. De acuerdo completamente. Genial, genial. Hablemos un poco acerca del impacto del mapa familiar, ¿no? Okay. También cuando estamos hablando y de lo que nos conocemos, me habías comentado un poco acerca de las constelaciones de Bert Hellinger, que también las has estudiado y has tenido como experiencia en esa área. ¿Por qué el mapa familiar es tan importante? Okay. No soy una experta en constelaciones. Me he metido mucho a la literatura de las constelaciones porque realmente tuve yo una experiencia personal ultra transformadora de la cual escribí, después te lo voy a compartir. Pero realmente viví algo desde un espacio en donde se movieron un montón de cimientos y de estructuras internas sin necesidad de una conversación, ¿no? En una representación visual de, en ese momento, mis padres y yo, mi niña de 7 años. ¿Durante ¿no? una constelación? Durante una constelación que yo viví. Aparte fue, te lo cuento así como algo anecdótico, pero yo no sabía que estaba yendo a constelar, ¿no? Yo estaba yendo a un seminario que me habían invitado durante mi formación en terapia familiar sistémica, en donde no te hablan nada de constelaciones. Entonces, para mí era algo completamente nuevo, pero ese clavado yo empecé a hacer preguntas, ¿no? Y entonces la consteladora me dijo, ven, pásale para acá. Y me pidió que eligiera del público a un personaje, a un hombre y a una mujer. Después me pidió que elija a una mujer más joven. Y empezó a pasar toda una representación de mi niñez en la que yo estallé en llanto y en la que pude ver muchas de las interacciones de mis papás y cómo yo estaba como en esta posición central y había como una distancia con mi papá porque mi mamá estaba como, ¿no? Agarrándome como a mí, como de una manera muy, muy fuerte. Y después la consteladora empezó, sin saber absolutamente nada de mi mapa familiar, a decirme muchas cosas que yo tenía que repetir a esa representación. Entonces, para mí fue un antes y un después, ¿no? O sea, justo lo que escribí cuando narro esto, que te digo, lo comparto. Dije, si una persona se hubiera asomado por esa puerta y no
y no entendería qué es lo que está mirando, estaría segura que hay una experiencia psicodélica sucediendo ahí, ¿no? Entonces, la magia de lo que sucede como en esos espacios, ¿no? Cómo se empiezan a acomodar los personajes y empiezan a sentir, porque es una parte como desde un espacio muy intuitivo, no hay una parte muy racional presente, pero se empieza a hacer una representación muy intensa de estos mapas familiares. Y entonces, yo creo que aquí lo que yo te respondería es que conocer el mapa familiar, o sea, desde esta perspectiva de las constelaciones, es mira de frente tu historia, ¿no? O sea, la bestia... Mira de frente la historia de cómo tú lo acomodaste, ¿no? Exacto, pero mira de frente tu historia se refiere también a mira de frente este mapa familiar, porque ¿qué sucede? A ver, muchas veces lo que hacemos es, yo no voy a repetir este patrón, ¿no? Yo cuando sea grande, yo no voy a repetir este patrón. Y muchas veces nos alejamos de estos personajes en nuestra familia que a lo mejor fueron los causantes de este daño o de este abuso o de esta situación y los bloqueamos como de alguna manera. Pero desde este lugar es mucho más probable que sí repitas el patrón. Entonces, a lo que nos invita la constelación desde mirar este mapa familiar es a reconocer a tu familia, a reconocer todo lo doloroso, a reconocer lo incómodo. Simplemente visualízalo. Y simplemente, también lo bonito. Exactamente, todo, y lo bonito. Sí. Pero... Es como un poco en esta metáfora de la bestia, por más feroz y temerosa que sea, mírala de frente, ¿no? Y es un poco, pues sí, no puedes saber hacia dónde vas y no sabes de dónde vienes. Claro. Entonces, en ese reconocimiento de tu mapa familiar, creo que hay muchas cosas ocultas también de quién eres tú hoy, de cómo te estás relacionando y de patrones y de heridas y de cosas ahí que están no resueltas. Entonces, la forma de liberarnos no es negándolo. La forma de liberarnos es entrando en conciencia desde el reconocimiento de este mapa familiar. ¿No? Totalmente, entrando en conciencia a través de ese autoconocimiento, de que puedas entender qué partes son tuyas y qué partes no. Porque a veces podemos decir, bueno, órale, va, yo no voy a repetir ese patrón, o a veces te puedes ir al extremo, ¿no? Si tuviste, por ejemplo, un papá o una mamá súper estricta, entonces tú eres un barco como en respuesta a hacer justo lo opuesto de tu mamá. Y al final... Pero fíjate, te voy a interrumpir un segundo. Sí. El niño que sintió en esa parte de la persona, del papá súper autoritario, probablemente sintió miedo, ¿no? Y de alguna manera desconectarse de su intuición porque tenía que responder siempre a la expectativa de este papá. Y nos vamos al otro polo. O sea, nos vamos como a este péndulo que se va completamente al otro lado. Yo no voy a hacer de esta manera porque mi papá fue, entonces voy a ser completamente laxo. Ahí también hay un abandono. Sí. Entonces, entonces, si te das cuenta, si te vas para este lado o te vas completamente pendulando para el otro, probablemente lo que el niño o la generación de abajo resienta o sienta va a ser muy parecido desde el otro lado, desde el otro extremo. O sea, va a generar el mismo resultado. Muchas veces va a generar ese mismo resultado queriendo hacer completamente lo opuesto. Entonces, yo lo que te diría es reconocerlo y diferenciarte. Está extraordinario desde la conciencia, desde los recursos terapéuticos, pero desde un espacio que también puedas conectar con tu versión más auténtica y realmente desde conocerte y saber desde dónde tú lo quieres hacer. ¿Okay? Traigo esta referencia que no me gusta. ¿Okay? No por el miedo a no repetir me voy a ir al extremo, que también es algo muy inconsciente. Sí, ¿no? sí. Pero yo aquí la invitación sería aviéntense al trabajo, aviéntense a lo que les haga sentido dentro de la psicoterapia y de las miles de herramientas que están ahí a disposición hoy en día, ¿no? Claro. Porque hoy también esto que hablábamos, se habla de sanación ya prácticamente en todos lados. Y más en Valle de Bravo. Y más en Valle de Bravo. Eso sí. Y nos vamos a acordar del culichi, ¿no? Que dice que hay así el sanador, la dula, el maestro de yoga, así por todos lados. ¿Qué tanta parte de nosotros estamos, o sea, qué parte tan auténtica de nosotros estamos ejecutando nuestra vida en el mundo y qué tanta parte de nosotros tiene que ver con cultura, con temas familiares y todo? Parte de la chamba que haces es ayudarle al paciente a encontrar su autenticidad. Yo te diría que estamos configurados primero por estos sistemas de creencias, por este contexto, por estas heridas, moldes, mapas familiares que ahí pues ya los traemos desde el nacimiento, ¿no? Incluso hasta nuestro temperamento, ¿no? Que de ahí hay pues ya todo un material y una carga con la que vivimos y que la chamba y la invitación a echarte el clavado hacia
pues, conocer estas nuevas identidades y lo que quieres que emerja desde tu versión más auténtica. Y es un trabajo que te toca un poco a ti, ¿no? Es un poco un trabajo de reconocer de dónde vienes, reconocer todas estas partes pues que sí son de tu DNA, de tu configuración, ¿no? Pero también como echarte como el clavado a lo desconocido y ponerte también como en esas situaciones para entender, pues, la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién eres tú? Claro. Entonces yo te diría que tiene mucho que ver, o sea, hay una parte que sí traemos como estos ciertos condicionamientos, pero hay otra parte que si desmembramos y si vamos por capas y si vamos llegando como a esos espacios más profundos, vamos encontrando unas partes nuestras que no teníamos la menor idea que estaban ahí adentro, ¿no? Claro. Un poco hay esa autora que se llama Cecil Cachadurán que habla que nosotros nacemos desde nuestra esencia, ¿no? Y cuando eres chiquito, por pertenecer a tu grupo de origen, empezamos a tapar la esencia y sacamos la personalidad de la defensa. O sea, un ejemplo muy sencillo. Estás de chiquito, chance tú ibas a ser cantante o poeta o algo que tenga que ver con hablar, ¿no? Comunicación. Y entonces estás corriendo en la sala de tu casa y estás gritando y alguien está en una junta y llega tu mamá y te dice, shh, por favor, shh, no hables. Entonces tú, ya sabes, como que tapas todo, empiezas a tapar esa voz y de repente ya estás operando el mundo sin tu voz, porque era tu mecanismo de defensa para que tu grupo de origen no te rechace, porque si no significa tu no sobrevivencia, y tapaste algo esencial que chance iba a ser, no sé, tu carrera, tu futuro, tu medio de expresión, etcétera, etcétera. Me parece interesantísimo lo que dices y completamente lo creo. De hecho, se sabe que en la primera infancia, ¿no? De los 0 a los 7 años, estamos, y los niños, nuestros hijos, están mucho más abiertos, ¿no? Y cómo es que estos filtros empiezan a aparecer y se empiezan a cerrar, y como yo digo, esta coraza que nos protege, cuando hay situaciones y experiencias que nos descalifican, que nos lastiman, que nos hieren, no necesariamente desde la intención, ¿no? O sea, a lo mejor la mamá que le estaba diciendo al niño, shh, shh, y él lo sintió como el dolor más grande de su corazón, y la mamá a lo mejor necesitaba silencio, pero entonces empezamos a poner estas corazas y estas capas que nos van alejando como si de esos espacios más auténticos. Ahora, llegamos a un momento en la vida adulta que de pronto normalmente viene acompañada de una crisis muy grande en donde es necesario quitar esa coraza y esas capas para reconectarte con esa esencia. Claro. Y, o sea, hablo de la crisis porque no viene desde tu clase de yoga. Viene desde tu dolor más profundo de darte cuenta de cosas que ya no están sirviendo, que ya no están operando, de alguna situación que te provocó mucho sufrimiento, ¿no? Y tienes que salir de ese sufrimiento. Entonces, para salir de ese sufrimiento, esa coraza y esas capas que has construido ya no son suficientes. Claro. Entonces, de alguna manera hay como un regreso a casa. Sí, que bienvenidas las crisis, porque son excelentes brújulas. Exactamente. Para que nos lleven a casa. Exactamente. Y es difícil también aceptar y entender, pero los procesos emocionales y en el espacio de psicoterapia no hay un orden. El espacio de la psicoterapia también es caótico, también es desordenado. O sea, creemos que vamos a llegar como al espacio de bienestar infinito y de felicidad por siempre, y no, o sea, más que por olas, a mí me gusta como imaginármelo por espirales, ¿no? O sea, como en esta manera. Y así es un poco la transformación. Claro, ¿cuáles son las pistas que podemos tener para encontrar nuestra versión más auténtica? Yo creo que cuando, voy a volver a hablar de la crisis, pero cuando estamos incómodos con una parte nuestra, cuando ya no resuena lo que estamos siendo, cuando el ecosistema con el que estamos conviviendo empieza a chocar con la versión a la que nos queremos parecer más, en este choque, ¿no? Yo te diría que encontramos muchísimas pistas de lo que nos puede estar esperando del lado de la conexión más auténtica con estas partes nuestras. Entonces, yo lo que te diría es, las pistas están en ser muy consciente cuando estás incómodo, cuando tu cuerpo te está diciendo que no es por ahí, cuando el ecosistema y cuando las personas que tienes alrededor ya no te están nutriendo y aportando y ya no te sientes parte tú, o en ese cambio de piel, en estas muertes y renacimientos que tenemos los humanos múltiples, ya no sientes que haces como esta resonancia. Ahí están las pistas para tu transformación y para tu autodescubrimiento. Ahora, también hay otra parte que nos podemos quedar desde la razón
y desde o sea, también hay mucha gente que vive su vida desde las explicaciones lógicas, desde la cabeza, Claro. y que no tiene como presente en sus procesos el corazón, pero insisto, no nos vamos a salvar del dolor y no nos vamos a salvar de lo difícil. Y entonces, pues ahí va a haber alguna pauta y alguna liana y alguna cosa que nos diga, pues, a ver, ¿para dónde vas? ¿No? ¿A dónde vas? Claro. ¿Y cuál es la relación entre el cambio de la narrativa para acercarte más a tu versión más auténtica? Absolutamente, el cambio es impactante y transformador, porque lo que te hablo mucho, desde estos, imagínate que las identidades son como estos trajes que tú te pones, ¿no? Y las narrativas son poderte quitar estos trajes y darte cuenta que a lo mejor te puedes poner otro y vivir desde ese lugar. Entonces realmente la narrativa tiene el poder profundo de poder transformar tu nueva identidad. Y si esa narrativa la estás retroalimentando, ¿no? Constantemente, como de este nuevo registro y de esta nueva identidad, ¿no? O sea, y te mantienes como en enseñarte quién eres tú desde ese espacio, pues se va creando esto que se llama la identidad preferida o una nueva identidad. Entonces está completamente relacionado. Claro. ¿Nos puedes compartir algún ejemplo, sin dar nombres, obviamente, acerca de un caso impactante que hayas tenido en tu práctica con algún paciente o pacienta para cuando cambiaste ya esa narrativa? Sí. Yo estoy nada más tratándome de conectar con alguna historia. Mira, te podría decir una mujer casada hace muchos años que tenía como todo un tema de autovaloración, de no sentirse suficiente. ¿En la relación o en la vida en general? Eso le empezó a pasar como en todas las esferas de su vida, ¿no? O sea, no sentirse suficiente, no sentirse correspondida, en la relación de pareja después de años, no sentirse lo suficientemente amada, ¿no? Entonces empezamos a hacer como un trabajo muy profundo con esta mujer, con su sistema de creencias, con su infancia, con su mapa familiar. Y yo lo que te puedo decir es que con el tiempo ella tomó una identidad increíble desde esta nueva mujer profesionista que además soy muy exitosa, ¿no? Y a mí me tocó como constatar y atestiguar como todo el nacimiento de hacer como esta transformación. Y ojo, estas creencias limitantes no desaparecen por completo. O sea, también es falso pensar que en estas nuevas identidades no nos vamos a enfrentar con esas mismas creencias. Claro. Lo que pasa es que construimos nuevas herramientas y entonces desde estos nuevos registros que te hablo y de probarnos en estas nuevas identidades es que podemos, cuando vuelve a aparecer esa creencia de no ser suficiente o de no ser valorado, de lo que sea, tener como mucho más claro el registro como de estas otras cosas. Pero lo que te puedo decir... Como lo la más capa de una cebolla, ¿no? Exactamente. Que vas quitando capas. Lo más transformador que me ha pasado, yo creo que a lo largo de todos los años que he acompañado procesos, es cuando... Y esta es una historia que me pasó hace no mucho. Yo, antes de empezar a acompañar adultos, hace muchos años, hace como 14 años, empecé en un trabajo emocional con niños y con adolescentes. Y en algún momento tuve una niña que vino por sus papás traída a la consulta a trabajar un tema de abuso. Tuvimos unas cuantas intervenciones y un proceso de acompañamiento muy lindo, muy sanador para ella, y en donde el vínculo que creamos fue un vínculo muy estrecho. Y lo que pasó ahí es que el proceso se terminó o concluyó, como muchas veces nos pasa desde este lado, y siempre nos quedamos como con este espacio de pensar qué habrá pasado con esta persona. Y algo que fue muy curioso es que muchos años después, o sea, te diría que fue hace como 2 años, esta niña, que ahora es una mujer, me buscó, me encontró por las redes sociales y regresó al espacio terapéutico. Y la verdad es que fue súper sorprendente porque desde todo de la vivencia que ha traído, me contó un poco lo que significó para ella en esa etapa de su niñez, ese acompañamiento, ¿no? Y ver todo lo que sucedió y verla convertida como en esa mujer y ver todas sus habilidades de resiliencia y todo lo que ha hecho hoy en día. Y fue como una sensación muy reconfortante y muy maravillosa y donde todo el sentido de nuestro trabajo, ¿no?, se confirma y se hace presente como en estas situaciones de, pues sí, de ser testigos y acompañantes de del esto, impacto ¿no? que tiene esas terapias en las personas, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa en este caso? La familia la llevó a terapia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es al revés? Cuando la familia muestra muchas resistencias al cambio o muchas resistencias de ir a terapia. Eso es algo muy común. Digo, normalmente cuando estamos hablando del adulto, la familia no lo lleva a terapia, o sea, el adulto Sí, por su va. propia conciencia se aparece en el espacio terapéutico. Desde la terapia familiar sistémica hay algo muy lindo. Cuando un miembro de la familia se mueve, impacta todo el sistema. Entonces, estas resistencias familiares pueden existir y pueden estar presentes, pero cuando existe la transformación de uno de sus miembros, en esta visión sistémica va a impactar a la transformación de todos. Y sí, a lo mejor no va a ser tan fácil llevar a la familia al espacio terapéutico, pero desde esta transformación que hablábamos individual, se va a gestar también una transformación colectiva. Claro. Entonces, ahí juega muchísimo cómo estas transformaciones en el individuo van impactando a las familias de una manera impresionante. Que ahí también habla mucho del tema de cómo estamos literal interconectados, por más fumado que suene, ¿no? En el sentido de que cuando sana uno, sanamos todos y todos sentimos el impacto de esa sanación. Y por eso cuando vas desde una ceremonia de cacao, vas a desde una clase de yoga, un concierto de música en vivo, un trabajo terapéutico, cualquiera de estas cosas que puede ser desde conectar con el arte hasta, ¿no? Estos como trabajos terapéuticos donde das saltos en tu vida impresionantes. Te das cuenta el cambio que empiezan a tener las personas cuando una persona sanó. Y lo que esa persona sanó empieza a permear y empieza a hacer el efecto mariposa en otras personas. Entonces, muchas veces el trabajo terapéutico, claro que vamos por nosotros mismos, pero también una vez que ya estamos haciendo la chamba, nos damos cuenta que está salpicando, que está echando onditas, oleadas de agua, por así decirlo, a tu círculo cercano, a tus vínculos, a tus amistades, a tu familia, a tu gente alrededor, que también les llega esa magia. Por supuesto, lo que estás diciendo es completamente hermoso y cierto. Y sí, cuando sana uno, sanamos realmente todos. Y esto también lo puedes ver como a nivel generacional, ¿no? O sea, cuando tú estás liberando también muchos de los patrones y de las cargas de las generaciones que traemos, pues también estás liberando para abajo a tus hijos, a tus nietos y a todas las generaciones que vienen. Y algo muy hermoso también es que cuando estamos acompañando los procesos de sanación, también nos estamos sanando a nosotros mismos. Y eso creo que es muy importante mencionarlo. Era justo mi siguiente pregunta, que te iba a preguntar, ¿tú cómo has sanado, te has transformado al sanar a tus pacientes? Mira, en realidad es que desde este lado de la silla, ¿no? Desde este espacio de acompañar los procesos y atestiguarlos, uno siempre tiene que estar como también encontrando sus propios recursos. Pero claro que todas las historias por las que escuchamos y las que pasan por nuestra vida nos van marcando y también nos van transformando. Y a medida que el proceso nos transforma a nosotros, también transforma a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, desde este espacio también circular, cuando le pasa a uno, le pasa a todos, también nos pasa en el espacio del terapeuta. También nos vamos quitando capas, también nos vamos redefiniendo, vamos encontrando nuevas formas, nuevas pautas, vamos siendo más libres. Sí. Y nuestros pacientes son un gran eslabón también para nuestra sanación individual y personal. Totalmente. ¿Has encontrado algún patrón en común con el que llegan tus pacientes, o sea, que buscan arreglar? ¿Cuál es ese como, digamos, como, entre comillas, falla en el sistema, creencia, arreglar, con la que más pacientes te llegan? Veo mucho que muchos pacientes, la mayoría te podría decir, están insatisfechos en sus relaciones. O sea, todo al final se resume a las relaciones. ¿Y son relaciones más de pareja o de papás o de hijos? Por lo general son las relaciones con los padres, con las parejas o con los hijos. Okay. Principalmente. Ahí está normalmente lo que más pesa. Y si te lo podría decir en porcentajes, te diría que normalmente lo que más trabajo cuesta liberar es el tema de la relación con los padres. Está cañón, pobres papás. Luego los culpamos de todo y luego tú eres papá o mamá y dices, ahora le estoy haciendo mi mejor versión, ¿no? Y el día de mañana va a estar igual nuestros hijos en terapia limpiando y haciendo la chamba. Y en realidad las heridas que estamos poniéndoles desde una manera inconsciente, ¿no? O sea, no son desde un espacio de querer hacerles absolutamente ningún daño, ¿no? O sea, al final esas heridas pues las van a tener, por más chamba también que tengamos nosotros. Claro. Y entonces, pues... Sí, está inevitable por la forma en la que es el mundo y por, ¿no?, la forma en la que están hechas las relaciones.
Pero pues también ahí podemos entrar a este espacio que hemos conversado de agradecer también la herida, ¿no? Sí. Porque gracias a esa herida pues también vino la transformación. Entonces, una sin la otra no se da. Totalmente, totalmente. Te quisiera preguntar ya las últimas preguntas para cierre. ¿Cuál es la lección más inesperada y poderosa que un paciente te ha enseñado que jamás hubieras aprendido en un salón de clases o en un libro? Qué lindo. Pues lo que más me sigue sorprendiendo y me sigue llamando la atención es poder honrar y observar las impresionantes habilidades de resiliencia que tienen las personas, los humanos, que tras vivir muchos momentos de dolor, de pérdida, de profunda tristeza, desconexión, he podido atestiguar cómo se levantan, cómo encuentran otra vez el amor en su corazón, motivaciones, otra vez la reconexión. Entonces lo que yo te diría, lo que me sigue sorprendiendo es como me sigo maravillando de observar estos procesos de resiliencia en los seres humanos, de lo que son capaces, de lo que somos capaces. Que muchas veces no sabes de lo que eres capaz hasta que te pasa y tienes que sacar la chamba adelante. Y siempre dices, bueno, si me pasara tal o cual cosa, yo creo que no salgo adelante. Y de repente, pum, te pasa y descubres que traes una fuerza innata dentro de ti que no sabes ni de dónde salió, que te ayudó a sobrevivir, a sacar la chamba, ¿no? Y que probablemente salió también de enfrentarte a esa adversidad. Claro, claro. Entonces, saber que contamos con recursos que chance todavía no conocemos hasta que nos pasan ciertas circunstancias que nos permiten conocer partes de nosotros. Tal cual. Mucho más fuertes y resilientes. Tal cual. Divino, divino. Me gustaría preguntarte, muchas veces el acercamiento a la terapia es como si hay algo de ti que tuvieras que arreglar, ¿no? Entre comillas. ¿Qué le dirías a quienes sienten que no están lo suficientemente, entre comillas, rotos como para ir a terapia? Me encanta tu pregunta porque además déjame contarte que el 99% de las personas que llegan al espacio terapéutico llegan en un momento de crisis. O sea, eso es algo que sí sucede, ¿no? Llegas en un momento en el que estás buscando cambiar algo, estás incómodo con algo, estás sufriendo por algo, no estás conforme por algo, algo te está doliendo, ¿no? No llegas desde tu paz. Sí. No llegas desde... Ahí tengo todo resuelto. Exacto, desde estar tranquilo. Pero lo que sí te puedo decir, y esta es como una invitación también a todas las personas para animarse a estos procesos terapéuticos, es que al final el espacio de la terapia es un espacio de acompañamiento maravilloso, como lo platicábamos, así como los niños pequeños necesitan siempre de voltear a ver la mirada de los papás y saber que hay una mano que los está acompañando, pues la psicoterapia al final de una manera muy delicada y de una manera cuidada, profesional, acompaña a las personas en sus procesos y en sus cambios de piel y en sus muertes, renacimientos y en sus procesos de vida. Entonces yo lo que le diría a estas personas es noten dónde está esa resistencia y normalmente esa resistencia está desde un miedo, ¿no? Claro. Y el miedo normalmente es ¿para qué le quiero mover si estoy bien? ¿No? Ahorita estoy bien, ahorita no estoy sufriendo tanto, ¿para qué, no? Me meto. Y también un tema de tiempo y un tema de para qué le invierto dinero, ¿no? Exacto. Pero bueno, al final siempre los recursos emocionales nos van a hacer pues estar más, más virtuosos con las relaciones con las que tenemos alrededor, más conectados con nosotros mismos. Y la palabra que yo te diría es más conscientes. Más conscientes. Entonces es una invitación a la conciencia, al espacio terapéutico. Totalmente, totalmente. Y si tuvieras que elegir un consejo, pregunta de cierre, ¿eh? Si tuvieras que escoger un consejo para decirle a alguien ya trabajando contigo dentro de tu terapia, ¿qué les dirías? ¿Un consejo cualquiera? Ok. Confía. Confía en tu proceso. Confía en lo que la vida te está presentando, ¿no? Que muchas veces nos peleamos con las situaciones, con las cosas que suceden y tomamos un montón de energía intentando cambiar el presente y la realidad. Entonces yo lo que te diría es confía en lo que se te está presentando, porque eso es parte de un todo que está viniendo ahí también para enseñanzas que probablemente en este momento no puedes entender del todo, pero que va a haber ahí un gran aprendizaje. Y otra cosa también es no le tengas miedo al dolor, no te escapes de la incomodidad, ¿no? Estamos un poco adoctrinados desde que somos pequeños a no llores, ¿no? O a querernos ir de lo incómodo, no resistimos lo incómodo. Y creo que
es un músculo también, entender que hay muchas circunstancias, emociones que son incómodas y cómo las atravesamos. Sí. Entonces también le diría, anímate y atrévete a atravesar lo que te está poniendo la vida y lo que te está tocando desde tu espacio y desde tu forma más virtuosa, aunque eso va a tocar el dolor. Creo que ahí estaría. Me encanta eso. La vida es una danza tan bien coreografiada que estamos donde tenemos que estar. Y hay veces que hay unos hilos mucho mayores a nosotros, llamémosle como le llamemos, que estamos guiados por algo mayor a nosotros, en donde exactamente estamos en los lugares que tenemos que estar por unas razones mucho más profundas de lo que quizás la mente racional llega. Y también la película es mucho más larga de los pequeños cortes que podemos hacer. Y hay una como historia del budismo que me encanta, con una enseñanza como muy, muy profunda, que es en un pueblo muy humilde, llega de repente un caballo súper potente y poderoso a la aldea, a la casita de uno de los ancianitos o señores que viven ahí. Y entonces todos los vecinos van y le dicen, wow, venimos a felicitarte, ya te llegó la riqueza, ya llegó este caballo que te va a dar toda la riqueza. Y él le contesta, pues bien o mal, no lo sé. Al otro día, el caballo se escapa de la casa y entonces regresan los vecinos a darle las condolencias, ¿no? Lamentamos mucho. Y él le vuelve a responder, bien o mal, no lo sé, ¿no? Al otro día, ese caballo llama a toda la manada de caballos y el señor recibe en su casa a 10 caballos superpoderosos. Entonces se acerca otra vez los hombres de la tribu y le dicen como, bueno, muy bien, felicidades, ahora sí ya tienes esto hecho para tu vida. Y él vuelve a responder, bien o mal, no lo sé. Y a la mañana siguiente, uno de los caballos, a toda velocidad, atropella a uno de sus hijos y logra como hacerle como una fisura, un golpe muy, muy, muy fuerte en la rodilla. Y vienen otra vez los hombres del pueblo a decirle, bueno, lo lamentamos mucho lo que te pasó, y él vuelve a decir, bien o mal, no sabemos. Y bueno, la historia termina cuando unos días después empieza una guerra y vienen a reclutar a los jóvenes y el hijo no puede irse a la guerra. Y entonces, ¿no? La moraleja un poco es, ¿dónde cortas la película? Claro. Y es... ¿En qué escena? Exactamente, ¿no? O Cada sea, una va a ser positiva, y la vida es mucho más larga de lo que podemos saber en ese momento. Totalmente. Lindísimo, lindísimo, Sari. Gracias. Gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos, tu sabiduría. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Gracias a ti. Me pueden encontrar en mi Instagram, que es Sari Galico, como mi nombre, Sari con Y. Y ahí también está mi correo electrónico por si alguien quiere escribirme algo un poco más largo, ahí lo pueden encontrar. Perfecto. Para cerrar, me gustaría hacerte estas preguntas rápidas, lo ideal es que contestes algo corto, lo primero que te venga a la mente. Para ti, ¿qué es crear? Crear es transformar y emerger. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? La emoción, la felicidad. Emoción per se. ¿Qué alimenta tu alma? Vivir desde mi propósito y mi servicio. ¿Uno de tus autores favoritos? Gabor Maté. ¿Uno de los mejores libros que has leído? El último que leí se llama Constelar la vida. Se lo súper recomiendo. Divino. De John Garriga. Perfecto. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Aprende a escuchar mucho más lo que está dentro de ti y trata de apagar como todo el ruido de afuera para que encuentres realmente dónde está ese fuego. El problema más urgente para la humanidad. El vivir desde el miedo. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Vivir desde el amor. ¿Qué experiencia cambió tu vida? La maternidad, sin duda. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Creo que accionándolo, tomando como acción del espacio creador. Divino, divino. Gracias, Ari. Gracias por compartirte. Muchísimas gracias. Gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que nos dejes a cualquier duda, cualquier pregunta que le quieras hacer a Sari, que nos dejes tus comentarios, y te invito a que nos sigas y te suscribas. Estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, en Amazon, en Spotify, también estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook, así que esperamos verlos ahí, y muchas gracias por entrar a conectar en este espacio. Gracias, Sari. Gracias.